Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un capítulo más, mis hermanos, de Hechos de los Apóstoles, para todos nuestros hermanos que han seguido esta su radio Fuerza Salvadora y que nos han estado acompañando, mis hermanos. Yo les agradezco en realidad, ya que la palabra de Dios debemos estar atentos a ella y no debemos olvidarnos de nuestro Dios, no debemos olvidarnos del que nos lo da todo. De Él recibimos todos los favores y no hay que alejarnos de Él, hay que más bien anunciarlo como debe de ser anunciado. No olvidarnos ni un solo instante de nuestro Dios. Andando nosotros en la calle, si tenemos alguna dificultad y si le pedimos a Dios, les aseguro que Él no nos va a decepcionar. Él nos va a ayudar en lo que ocupemos, siempre y cuando tengamos esa fe y esa confianza de que nuestro Señor Jesús nos ama y tener siempre esa fe arraigada en Él, ¿verdad? Voy a comenzar pues, mis hermanos, a leer este capítulo número 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: ¿entonces qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separaron de ellos, tomaban aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaban la escuela de un tal tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, y hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu, ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad
a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No solo son nuestros intereses los que salen perjudicados, sino también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora todo el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: «Grande es la Artemisa de los Efesios». El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, dos macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos, de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabía ni por qué estaban allí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Querían justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante 2 horas solo se oyó este grito: «Grande es la Artemisa de los Efesios». Al fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: «Ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo, ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto». Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo podemos ver que para ellos, para los seguidores de nuestro Señor, no fue fácil absolutamente nada. Hubo muchas discusiones entre los griegos, los judíos, Pablo y todos los seguidores de San Pablo. En realidad, si conocemos la palabra de Dios, sabemos quién tiene la razón. Aquella gente adoraba cosas que ni siquiera conocían. Este hombre, como pude escuchar al finalizar ya casi el capítulo, que habla de la Artemisa caída del cielo. ¿Cómo saben ellos que es una diosa la que cayó del cielo? ¿Ellos miraron? ¿Ellos estuvieron presentes cuando eso sucedió? ¿O solamente son cuestiones de ellos mismos para tener ganancias? Como lo podemos ver en los primeros versículos de estos hombres que se enojaban por lo que San Pablo y sus amigos llegaban a anunciarles allí al pueblo de Efeso, que no les convenía que San Pablo anunciara todo esto porque sus ganancias estaban yendo abajo. Ya la gente no iba a comprar más las estatuas o las figuritas de la gran Artemisa, como ellos decían. Era una diosa en la que todos estaban endiosados, que ni siquiera sabían, como les digo, en qué se basaban ellos para tener esa fe. En realidad, mis hermanos, hay mucha gente en la actualidad también así de esa manera. Podemos ver cómo mucha gente se endiosa
con muchas cosas que son inútiles. Entonces, mis hermanos, por eso estamos nosotros, para enseñarles el camino de la mejor manera. Tenemos que anunciarles cómo debe de ser las cosas, porque en realidad que hoy en la actualidad muchos hermanos están errados, están totalmente desviados de la fe. No conocen, hermanos, la fe. Es más, hay muchos hermanos que no saben ni siquiera lo que adoran. Entonces, a eso estamos llamados nosotros, a enseñarles la mejor manera de adorar a Dios, de amar a Dios solamente. Que no nos desviemos con cosas inútiles de las que muchas personas están afianzándose cada vez más. Pero hagámoslo, mis hermanos, con las escrituras, ¿verdad? Que así como muchos protestantes que hoy en la actualidad salen a las casas a enseñarles la palabra de Dios, van enseñándoles con la Biblia, ¿verdad? Y por eso es que muchos se desvían y se van para sus iglesias. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Porque la fe católica no se mueve, en realidad no se mueve. Estamos solamente de flojos, no enseñamos el camino de Dios. Entonces a eso estamos llamados, a hablarles a más hermanos cada vez más, que se acerquen a Dios y que crean en aquel que murió por nosotros, a este al que San Pablo anunciaba en todos aquellos pueblos paganos. Digo pueblos paganos porque en aquel entonces se le llamaba pueblo pagano a todo el que no creía en el Dios de los judíos. Adoraban estatuas hasta de animales. ¿Usted cree que un animal los iba a salvar? ¿Usted cree que una estatua de una mujer los iba a salvar? ¿Una estatua de un hombre los iba a salvar? ¿De qué manera, hermanos? En realidad no podemos creer en las estatuas. Podemos creer en aquel que hace los milagros, en aquel en el que San Pablo creía. Fíjense bien cómo sucedió esto de aquellos judíos, hijos de un sacerdote, que andan en las ciudades sacando malos espíritus o ayudando a otras personas a que quedaran sanas. Entonces comenzaron a querer sacar demonios en el nombre de Jesús, en el que San Pablo creía. Pero si ellos hubieran acogido la fe antes, ¿verdad? Si ellos hubieran escuchado a San Pablo de la manera que San Pablo quería que ellos fueran instruidos, o que hubieran acogido el bautismo de nuestro Señor Jesús, les aseguro que sí hubieran podido sacar aquellos demonios de aquel hombre. Sin embargo, no pudieron, porque ellos solamente le decían al demonio que en el nombre de Jesús, en el que San Pablo creía, le ordenaban que saliera de ese hombre. Obviamente que el demonio les contesta: sé quién es Jesús, sé quién es San Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y ahí fue cuando les fue como en feria, ¿verdad? Porque no creían realmente en el Jesús en el que puede liberar a cualquier persona. Y así nos sucede a nosotros también. Queremos sanar a personas, queremos orar por ellos sin nosotros haber acogido la fe. ¿De qué manera va a funcionar en nuestra persona aquel milagro? ¿Cómo? Si nosotros tampoco tenemos la fe que necesitamos para poder liberar a aquel hermano o hermana de la enfermedad o del problema por el cual estamos imponiendo, o el problema del cual nosotros estamos imponiendo las manos sobre aquella persona para que sea sanado o ayudado de su problema. ¿De qué manera, hermanos? Si nosotros estamos igual que estos hijos de ese sacerdote, que creían solamente en que ese Jesús en el que San Pablo creía iba a liberar a aquel hombre, pero ellos no creían, ni siquiera se habían bautizado en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es muy importante que si la fe que está arraigada ya en nosotros la hemos acogido en nuestro ser de la manera que Dios lo quiere, vamos a poder llevar a cabo muchos milagros en el nombre de Jesús también. Pero si no tenemos esa fe y esa confianza como la tenían los santos de aquel entonces, no vamos a poder liberar a nadie en este mundo. Entonces hay que trabajar duramente para seguir en el amor de Dios. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.